Muchos hombres creen que orinar con más frecuencia, sentir un leve ardor o levantarse varias veces en la noche es algo normal de la edad. Pero lo cierto es que el cuerpo envía señales claras cuando la próstata empieza a tener problemas, y ignorar estas alertas puede ser peligroso. La próstata, un órgano del tamaño de una nuez situado debajo de la vejiga, cumple funciones clave en la fertilidad y en la micción. Con el paso de los años, puede inflamarse, crecer en exceso o desarrollar lesiones que afectan la calidad de vida y, en casos más graves, ponen en riesgo la salud. Soy la doctora Mariana Cruz, uróloga, y en este video quiero compartir contigo cuáles son las 7 señales más importantes de que tu próstata necesita atención médica. No se trata de asustarte, sino de informarte para que sepas identificar cuándo buscar ayuda y prevenir complicaciones a tiempo. En mi experiencia clínica, muchos hombres llegan a la consulta demasiado tarde porque normalizaron síntomas que nunca debieron ignorar. La próstata puede avisar de varias maneras: cambios en la forma de orinar, dolor, alteraciones en la función sexual o incluso en la composición de la orina o el semen. Estos indicadores son como una luz roja en el tablero del cuerpo. Cuanto antes los atiendas, mayores serán las posibilidades de tratamiento eficaz. Lo más importante es comprender que la prevención es la mejor herramienta. Revisiones regulares y atención temprana pueden marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una complicación mayor. Y hoy, voy a explicarte de manera clara cuáles son esas 7 señales que debes reconocer y nunca pasar por alto. La primera señal que no debes ignorar son las molestias urinarias leves, esas que muchos hombres tienden a justificar como algo normal de la edad. Me refiero a cambios en la frecuencia, la urgencia y la sensación de vaciamiento de la vejiga. Por ejemplo, levantarse varias veces en la noche para orinar, lo que llamamos nicturia, suele ser uno de los primeros avisos de que la próstata está creciendo o inflamándose. Aunque parezca un inconveniente menor, interrumpe el sueño y desgasta la calidad de vida. Otra manifestación inicial es la urgencia urinaria, esa sensación repentina de tener que correr al baño porque de lo contrario podrías tener un escape. A veces se acompaña de micciones más frecuentes durante el día, incluso cuando la cantidad de orina es poca. Esto ocurre porque una próstata aumentada de tamaño presiona la uretra y reduce la capacidad de la vejiga para almacenar sin dar la sensación de necesidad constante. También es común sentir que la vejiga no se vacía por completo, aún después de orinar. Esa sensación de quedarse con ganas es una señal de que la próstata está interfiriendo con el flujo urinario. Con el tiempo, esta situación puede provocar infecciones recurrentes, cálculos en la vejiga o incluso daño renal si no se atiende. Lo que quiero destacar es que estos síntomas iniciales no deben normalizarse. Son los primeros signos de que algo ocurre en la próstata, ya sea un crecimiento benigno, hiperplasia prostática, una inflamación, prostatitis, o en algunos casos un tumor en fases tempranas. Consultar a tiempo permite descartar lo grave y tratar lo leve antes de que avance. Ignorar estas molestias puede llevar a complicaciones que, en muchos casos, pudieron haberse prevenido con una revisión sencilla. Otra señal clara de problemas en la próstata es el cambio en la fuerza y continuidad del chorro urinario. Muchos hombres notan que, al orinar, el flujo es más débil, tarda en iniciar o incluso se corta de manera intermitente. Esto ocurre porque la próstata rodea la uretra, el conducto por donde pasa la orina. Cuando la glándula aumenta de tamaño, ejerce presión y dificulta la salida normal del líquido. Un chorro débil o entrecortado no es solo una molestia, indica que la uretra está obstruida, generalmente por un crecimiento benigno llamado hiperplasia prostática benigna, HPV. Aunque este trastorno no es cáncer, puede generar consecuencias serias si no se trata. La presión sobre la vejiga obliga al músculo vesical a trabajar más, lo que con el tiempo puede causar engrosamiento de sus paredes y pérdida de elasticidad. Esto lleva a problemas de vaciamiento incompleto y aumenta el riesgo de infecciones urinarias. En algunos casos, el hombre también nota que necesita hacer fuerza para orinar. Este esfuerzo repetitivo es otra señal de que la próstata está afectando el flujo normal. A diferencia de lo que muchos creen, no es un signo inofensivo de envejecimiento, sino un indicio de que la obstrucción prostática está avanzando. Lo más preocupante es que, si esta señal se ignora, puede evolucionar hasta una retención urinaria aguda, es decir, la incapacidad total de orinar, que constituye una urgencia médica. Detectar a tiempo la debilidad del chorro urinario y consultar con un urólogo permite intervenir con tratamientos médicos o quirúrgicos mínimamente invasivos, evitando complicaciones mayores. Otra señal de alerta que no debes pasar por alto es el dolor o ardor al orinar,
lo que médicamente llamamos disuria. Aunque muchas veces se asocia a infecciones urinarias comunes, en los hombres adultos mayores este síntoma puede estar relacionado directamente con la próstata. Cuando la glándula se inflama o aumenta de tamaño, la presión ejercida sobre la uretra causa irritación y dificulta el paso de la orina, lo que genera esa sensación molesta de quemazón. La prostatitis, que es la inflamación de la próstata, es una de las causas más frecuentes de disuria en hombres. Puede deberse a infecciones bacterianas, pero también a procesos inflamatorios no infecciosos. En ambos casos, los síntomas incluyen ardor al orinar, necesidad urgente de ir al baño, y en ocasiones, dolor en la zona baja del abdomen o entre el escroto y el ano. Cuando la prostatitis es crónica, el dolor puede ser intermitente y prolongarse durante meses, lo que afecta de manera significativa la calidad de vida. Es importante destacar que la disuria no siempre aparece sola. Muchas veces se acompaña de orina turbia, mal olor o incluso rastros de sangre, señales que nunca deben ignorarse. Estos síntomas indican que el tracto urinario está irritado o infectado y que la próstata puede estar involucrada. Ignorar estas manifestaciones puede dar lugar a complicaciones más graves, como infecciones ascendentes que afecten la vejiga o los riñones. Por lo tanto, el ardor o dolor al orinar no es un simple malestar pasajero, sino un aviso de que la próstata necesita atención médica inmediata. Consultar al urólogo a tiempo permite identificar si se trata de una infección, una inflamación prostática o un crecimiento benigno que requiere tratamiento. Cuanto antes se actúe, menores serán los riesgos y más efectivo será el manejo del problema. Una de las señales más alarmantes de problemas en la próstata es la presencia de sangre en la orina, hematuria, o en el semen, hematospermia. Aunque no siempre se debe a cáncer, nunca debe ignorarse. La próstata, al estar ubicada justo debajo de la vejiga y rodear la uretra, puede sangrar cuando su tejido está inflamado, crecido o presenta lesiones. Ese sangrado puede mezclarse con la orina o con el semen, generando un síntoma que para muchos hombres resulta impactante y preocupante. En el caso de la hematuria, la sangre puede ser visible a simple vista, orina rojiza o marrón, o detectarse solo en un análisis de laboratorio. Puede deberse a hiperplasia prostática benigna, prostatitis o cálculos, pero también puede ser el primer indicio de un tumor en la próstata, la vejiga o el riñón. Por ello, todo episodio de sangre en la orina requiere una valoración médica inmediata, incluso si se presenta una sola vez y desaparece después. La sangre en el semen suele estar asociada a procesos inflamatorios de la próstata o las vesículas seminales. En la mayoría de los casos, la hematospermia es benigna y transitoria, pero cuando ocurre de manera recurrente en hombres mayores de 50 años, también puede ser un signo de enfermedades más serias, incluyendo infecciones crónicas o cáncer de próstata. Lo importante es no subestimarla y consultar siempre con un urólogo para descartar causas graves. Aunque ver sangre en la orina o en el semen puede causar ansiedad, lo más relevante es entender que se trata de un síntoma de alarma y no de un diagnóstico en sí mismo. Con los estudios adecuados, ecografía, análisis de orina, PSA y tacto rectal, se puede identificar rápidamente la causa y dar un tratamiento oportuno. Cuanto antes se investigue, mayores son las posibilidades de un manejo efectivo y de preservar la salud prostática. Otra señal frecuente de problemas en la próstata es el dolor persistente en la zona pélvica, lumbar o perineal, la región entre el escroto y el ano. A diferencia de los síntomas urinarios más evidentes, este dolor suele ser confuso porque no siempre se relaciona de inmediato con la próstata. Muchos hombres lo interpretan como molestias musculares o problemas de columna, pero en realidad puede ser un indicador de inflamación prostática, especialmente en casos de prostatitis crónica. El dolor pélvico puede manifestarse de distintas formas: una presión constante en la parte baja del abdomen, ardor difuso, o incluso dolor que se irradia hacia la espalda baja y la zona lumbar. En algunos hombres, también aparece como molestias en el periné, que se intensifican al estar sentado por largos periodos o durante la eyaculación. Esta característica es una pista importante, porque conecta el dolor directamente con la función prostática y sexual. La prostatitis crónica es una de las causas más comunes de este dolor persistente. No siempre está relacionada con una infección, lo que hace que su diagnóstico sea complejo. Sin embargo, sus efectos en la calidad de vida son notorios: malestar constante, incomodidad al orinar y disminución del placer sexual. Ignorar estos síntomas puede llevar a episodios recurrentes de inflamación, con impacto tanto físico como psicológico. Por eso, cualquier hombre mayor de 50 que experimente dolor recurrente en la zona baja del abdomen,
espalda o periné debería considerarlo un aviso de que la próstata puede estar enviando señales de alarma. Un examen clínico y pruebas específicas, como ecografía transrectal o análisis de secreciones prostáticas, permiten identificar la causa y dar un tratamiento adecuado, desde antibióticos hasta terapias antiinflamatorias y fisioterapia pélvica. Otra señal que puede indicar problemas en la próstata son las alteraciones en la eyaculación y el dolor durante el orgasmo. Muchos hombres mayores de 50 años notan cambios en la cantidad o la fuerza de la eyaculación, y en algunos casos incluso dolor o ardor al momento del clímax. Aunque algunos lo atribuyen únicamente al envejecimiento, en realidad suele ser un síntoma de inflamación prostática o de obstrucción en las vías seminales. La próstata produce parte importante del líquido seminal. Cuando está inflamada o aumentada de tamaño, altera la composición del semen y la dinámica de la eyaculación. Esto puede traducirse en una disminución del volumen expulsado, una eyaculación más débil o con retraso, e incluso en eyaculación retrógrada, donde el semen en lugar de salir hacia el exterior regresa hacia la vejiga. Estas variaciones son un claro indicador de que algo no está funcionando correctamente en la glándula. El dolor durante la eyaculación es otra señal que nunca debe normalizarse. Puede presentarse como ardor, presión o molestias intensas en el periné, el recto o la uretra en el momento del orgasmo. Esta condición suele estar relacionada con prostatitis crónica o con procesos inflamatorios persistentes. Además de afectar la calidad de la vida sexual, el dolor repetido genera ansiedad de desempeño y disminuye el deseo, creando un círculo de impacto negativo en la salud íntima. En algunos casos, estas alteraciones también pueden acompañarse de sangre en el semen, lo que refuerza la necesidad de una consulta médica inmediata. Identificar problemas en la eyaculación y en la sensación orgásmica es fundamental porque son manifestaciones directas de la salud prostática. Con estudios simples, como análisis de semen y evaluación ecográfica, el urólogo puede determinar la causa y ofrecer un tratamiento adecuado, desde antibióticos y antiinflamatorios hasta terapias más específicas. Otra señal que debe encender las alarmas son las infecciones urinarias recurrentes en hombres. A diferencia de las mujeres, en quienes estas infecciones son relativamente comunes por la anatomía de la uretra, en los hombres suelen estar relacionadas con un problema subyacente, y en muchos casos la próstata es la responsable. Cuando la próstata está aumentada de tamaño o inflamada, dificulta el vaciamiento completo de la vejiga. Esto genera un ambiente favorable para que las bacterias permanezcan y se multipliquen, provocando infecciones repetidas. Los síntomas más típicos son ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño, orina turbia o con mal olor, y en algunos casos fiebre o dolor en la zona pélvica. La prostatitis crónica bacteriana es una causa frecuente de infecciones recurrentes. En este escenario, las bacterias pueden alojarse dentro de la glándula prostática, volviendo ineficaz un tratamiento antibiótico corto y haciendo que las molestias reaparezcan. Esta condición requiere un manejo especializado con antibióticos de mayor duración, antiinflamatorios y, en algunos casos, terapias de soporte. Lo que resulta crítico entender es que una infección urinaria en un hombre mayor nunca debe considerarse normal. Cada episodio debe ser evaluado por un urólogo para descartar una hiperplasia prostática benigna avanzada, prostatitis crónica o incluso cáncer de próstata. Las infecciones repetidas pueden dañar los riñones y generar complicaciones sistémicas si no se tratan de forma correcta. Detectarlas como una señal de enfermedad prostática y actuar a tiempo es clave para prevenir daños a largo plazo. Una de las señales más graves de problemas en la próstata es la retención urinaria aguda o la dificultad extrema para orinar. Esta situación se presenta cuando, a pesar de sentir la necesidad urgente de vaciar la vejiga, el hombre es incapaz de hacerlo o apenas logra expulsar unas gotas con gran esfuerzo y dolor. Se trata de una verdadera urgencia médica, porque la orina se acumula en la vejiga y puede provocar dolor intenso, distensión abdominal y complicaciones renales si no se atiende de inmediato. La causa más frecuente de retención urinaria en hombres mayores es la hiperplasia prostática benigna, HPV. A medida que la glándula crece, comprime cada vez más la uretra hasta bloquear el paso de la orina. En algunos casos, el problema se desarrolla lentamente, con chorro débil y vaciamiento incompleto durante meses. En otros, aparece de manera repentina, desencadenado por el consumo de alcohol, medicamentos o infecciones. Los pacientes con retención urinaria aguda suelen necesitar la colocación de una sonda vesical para vaciar la vejiga de forma inmediata. Este procedimiento alivia los síntomas, pero no resuelve la causa de fondo. Por eso, después del episodio agudo,
Es fundamental realizar estudios urológicos para determinar el grado de crecimiento prostático y definir el tratamiento definitivo, que puede ir desde medicamentos que relajan la próstata hasta procedimientos mínimamente invasivos o cirugía. Ignorar la dificultad creciente para orinar o postergar la consulta ante episodios de chorro débil y vaciamiento incompleto puede llevar a este escenario crítico. La retención urinaria no es solo un problema incómodo, puede generar infecciones, daño renal y, en casos extremos, poner en riesgo la vida. Reconocerla como señal de alarma y buscar atención médica inmediata es esencial para evitar complicaciones severas. Otra señal que puede estar relacionada con problemas en la próstata es la disfunción eréctil. Aunque la causa más común de dificultad para lograr o mantener una erección suele estar vinculada a factores vasculares, metabólicos o hormonales, la próstata también juega un papel importante en la función sexual. Cuando esta glándula está inflamada o aumentada de tamaño, interfiere en la dinámica del flujo sanguíneo y nervioso en la región pélvica, lo que repercute directamente en la calidad de la erección. La prostatitis crónica es una de las condiciones que más puede afectar la vida sexual del hombre. El dolor persistente, el ardor en la zona perineal y la inflamación generan incomodidad durante la excitación y el orgasmo, lo que reduce el deseo y la firmeza de la erección. En la hiperplasia prostática benigna, HPB, el impacto es más indirecto. La dificultad para orinar, los despertares nocturnos y la fatiga asociada alteran el descanso y la energía, creando un entorno que dificulta mantener relaciones sexuales satisfactorias. En el caso del cáncer de próstata, los tratamientos como la cirugía o la radioterapia también pueden afectar la función eréctil debido a la cercanía de los nervios responsables de la erección. Por eso, cualquier alteración sexual persistente debe considerarse un motivo válido para consultar con el urólogo. No se trata solo de un problema de intimidad, sino de un posible marcador temprano de enfermedad prostática. Lo importante es diferenciar una disfunción eréctil de origen vascular o hormonal de aquella que está asociada a la próstata. Un diagnóstico adecuado permite dirigir el tratamiento correcto, desde medicamentos y terapias de rehabilitación sexual hasta intervenciones para mejorar la salud prostática. Lo que nunca debe hacerse es ignorar el síntoma o automedicarse, ya que la disfunción eréctil, cuando se presenta junto a problemas urinarios u otras señales de alarma, puede ser la punta del iceberg de una enfermedad mayor. Ya hemos revisado una por una las señales que la próstata envía cuando algo no está bien. Para que quede claro, repasemos las 7 principales alertas que ningún hombre debería ignorar. Aumento de la frecuencia urinaria y urgencia, nicturia y sensación de vaciamiento incompleto. Chorro urinario débil o intermitente, que refleja obstrucción de la uretra. Dolor o ardor al orinar, disuria, indicador de inflamación o infección prostática. Sangre en la orina o el semen, un síntoma alarmante que exige evaluación inmediata. Dolor pélvico, lumbar o perineal, característico en prostatitis crónica. Problemas en la eyaculación o dolor durante el orgasmo, relacionados con inflamación de la glándula. Infecciones urinarias recurrentes o retención urinaria aguda, que señalan enfermedad prostática avanzada. A estas 7 se puede añadir la disfunción eréctil asociada a problemas prostáticos, que aunque no siempre está directamente vinculada, suele coexistir con alteraciones en la glándula y empeora la calidad de vida. Lo importante es comprender que ninguna de estas señales debe tomarse como un mal de la edad. Todas son manifestaciones clínicas de que la próstata necesita atención. Cuanto antes se detecten, más sencillo será el tratamiento. La mayoría de los problemas prostáticos, como la hiperplasia benigna o la prostatitis, tienen manejo efectivo si se atienden en fases tempranas. Incluso en el caso del cáncer de próstata, el diagnóstico temprano aumenta significativamente las probabilidades de curación. La detección temprana se logra con revisiones médicas periódicas, análisis de antígeno prostático específico, PSA, y exploración física realizada por un especialista. Estos estudios son simples y permiten diferenciar entre condiciones benignas y problemas más serios. Ignorar las señales retrasa el diagnóstico y expone al hombre a complicaciones que pudieron evitarse. Para cerrar este recorrido, es fundamental recordar que la próstata es un órgano pequeño, pero con gran impacto en la calidad de vida del hombre. Sus alteraciones afectan la forma de orinar, la vida sexual, el descanso nocturno y, en algunos casos, incluso la salud general del organismo. Las 7 señales que hemos descrito, desde cambios en el flujo urinario hasta sangre en la orina o dolor pélvico, no deben verse como molestias pasajeras, sino como avisos claros de que algo no está bien. El error más común es normalizar estos síntomas pensando que son propios de la edad.
Sin embargo, los estudios médicos demuestran que la atención temprana hace la diferencia. La hiperplasia prostática benigna tiene tratamientos eficaces, la prostatitis puede controlarse con el enfoque adecuado y el cáncer de próstata, detectado en fases iniciales, tiene altas probabilidades de curación. La detección precoz salva no solo la función sexual y urinaria, sino también la vida. La clave está en la prevención y en la consulta regular con un urólogo. Realizar controles anuales, incluir la prueba de PSA y, cuando corresponda, la exploración física, permite adelantarse a complicaciones y actuar a tiempo. Además, mantener un estilo de vida saludable, alimentación equilibrada, ejercicio, control del peso y reducción del consumo de alcohol y tabaco, contribuye a proteger la salud prostática y a mejorar el bienestar general. Si esta información sobre las 7 señales de problemas en la próstata que no debes ignorar te fue útil, te invito a dejar tu comentario, darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otros hombres que también necesitan conocer estos avisos. Hablar abiertamente de la salud prostática no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y prevención. Tu salud está en tus manos, y cuidarla a tiempo marca la diferencia.